Es normal. Están viendo el Santiago Bernabéu. Estamos viendo el Santiago Bernabéu. Madre mía, qué bonito por la noche. Bueno, es más, os voy a enseñar una foto ahora mismo de esta esquina y mirad cómo va quedando, qué preciosidad. Es verdad que ahora mismo en la vida real es mucho más bonita. A ver. Qué locura cómo está quedando ahora mismo al atardecer esta esquina de la torre B. Esta esquina, esta torre, es esta. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a las imágenes, esas novedades de por la tarde. Este vídeo está patrocinado por Mercadona in the Nights. Así que vamos a comenzar a dar la vuelta ahora mismo para ver las novedades que han surgido y que se han visto durante todo el día. Así que acompañadme, esquina de la torre B y empezamos. Bueno, ahora entenderéis el motivo por el que esta grúa está ahora mismo descansando aquí en Concha Espina. Vamos a pasar por Torre B y luego entraremos al interior, así que no te vayas, quédate, no te desuscribas, no zapes, no te vayas. Se me va la olla, como dice Kaireta in the Nights. Aquí tenemos las lamas de la fachada oeste. Ahí están, pero es que no han puesto, creo que no han puesto ninguna en todo el día. No han puesto ninguna en todo el día. ¿Qué ha pasado? Se han llegado un ejército de lamas ahí en la esquina de la Torre C. ¿Qué es lo que ha pasado? What happened? Qué locura, ¿eh? El primer vídeo que voy a hacer con esas lamas puestas, vídeo nocturno, donde vemos que está cayendo ya el sol, apenas va a tocar el suelo el sol. Lo siento por esa gente que esté en ese momento cuando caiga. Seguimos viendo las mismas novedades de esta mañana en esta esquina. Vemos ese pedazo de foso, agujero que han hecho ahí. Las diferentes piezas que van cogiendo para remodelar el Santiago Bernabéu. Las diferentes piezas también que van a ir colocando en la parte de la visera sur o en la parte de las cubiertas. Vamos a ver si ha llegado alguna pieza nueva para la grúa Courtois, que ya os digo de que sí. Ahí vemos lo que se ve desde aquí. Y también vamos a ver cómo va el montaje de la sexta cercha que están montando en Rafael Salgado. Bueno, pues vamos entrando en Castellana. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia esta mañana, qué brutalidad. A estas horas se ve todo mucho mejor. Esta esquina de la Torre B con esas lamas completamente desnudas. Madre mía, qué bonito. Como hemos visto al principio de la mañana también, cómo colocaban esas planchas ya en la parte sur de ese perímetro de la cubierta oeste. Y vamos abandonando ya la esquina de la Torre B. Vamos a ver si han avanzado en la colocación de alguna lama en la fachada oeste. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Ojo, ¿y este? ¿Quién son esos? Esta mañana, a falta de pocas horas, cuando pasábamos por aquí, estaban ya empezando a traer los diferentes elementos para formar la segunda y última grúa, que de momento, bueno, siguen, ¿eh? Y siguen ahora mismo, están colocando contrapesos. Qué brutalidad, por favor, qué brutalidad. Vamos a ver si han colocado lamas, lo que decíamos antes. A ver si han colocado lamas, me da a mí que no. Creo que no han colocado ninguna lama en esta fachada oeste, hoy 21 de noviembre. Así que yo creo que voy a pasar directamente como en el parchís, de oca a oca, de Torre B a Torre C, y tiro porque me toca. Después de la llegada de la sexta cercha, ahora mismo las 5 restantes, las 5 que tenemos ahora mismo en pantalla, se sienten celosillas, se sienten muy envidiosas de que haya llegado la sexta y la que vayan a subirse a esa, la primera. Están diciendo, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Que ha llegado hasta la última y ¿por qué la izan primero? De ahí viene la frasecita de los últimos serán los primeros. ¡Ay, cómo me duelen las lumbares! Bueno, vamos a ver cómo va. Madre mía, la grúa Courtois. ¡Qué locura! Yo esta mañana he visto solamente la base, simplemente la base de lo que es la grúa Courtois. Y ya parece que han colocado los contrapesos, o al menos están con ello. Ya han colocado las orugas a cada lado de ella. De todas formas, desde aquí no se ve muy bien, así que me voy a mover. Están envidiosas, están muy celosas. Y la esquina de la Torre C también está muy celosa con la Torre B, por eso se está poniendo las pilas. Están colocando muchísimas lamas y mirad cómo reflejan ahora mismo esos rotativos de las grúas que están ahí al fondo. Ahí están los rotativos. Mirad cómo reflejan en la esquina de la Torre B. Qué bonito, tío. Esto no va a reflejar nada. Es decir, va a quedar precioso, pero precioso. Venga, quitamos zoom, dejamos modo gran angular, que ahora mismo por la noche se ve fatal, pero bueno. Y nos vamos hacia Rafael Salgado a ver cómo va el montaje de las cerchas y de la grúa. Estoy flipando, me he dado cuenta yo por mí solito. Mirad lo que tenemos ya en la parte superior de la esquina de la Torre C, ya en la cara de Rafael Salgado. Lo hemos visto esta mañana, lo hemos sacado esta mañana. Hemos visto que tenemos aquí los soportes verticales en la parte superior, esos nexos colocados, pero no en todos. No en todos. Han colocado en este, por lo que veo. La diferencia de esta mañana a esta tarde es que han colocado en este. Pero mirad, esta mañana estaban la mayoría como está en este. Como está este. Y mirad lo que tenemos en pantalla. Mirad lo que han hecho hoy. Y yo pensaba que estas lamas eran para la fachada oeste. ¡No! ¡No! Son
Son para la parte superior, casi la visera de la esquina de la Torre C, porque eso se puede decir que todavía es esquina de la Torre C. Qué brutalidad, cómo está el Bernabéu por las noches, ¿eh? Bueno, lo que decíamos antes, desde aquí a ver si podemos ver lo que están haciendo, lo que estábamos viendo desde la esquina de la Torre B. Están colocando los diferentes contrapesos que tienen que llevar esta grúa Courtois. Viene un camión, así que esperamos. Y aquí vemos cómo va el resultado ahora mismo a estas horas de la tarde-noche del montaje de la grúa Courtois, donde les dejamos aquí con la preciosa imagen de Torre Europa detrás, con el montaje de los contrapesos de la misma grúa. Voy a elevarme al montículo este que está aquí para ver si han traído algún tramo del plumín o del brazo, como queráis llamarlo, o como se llame, que yo me imagino de que sí, pero me voy a acercar ahora mismo, me voy a elevar como el ave fénix para ver si han traído algunos tramos ya de lo que va a ser el plumín, ese brazo de la grúa Courtois. Y con el 1, Thibaut. ¡Qué brutalidad! Por favor, qué brutalidad cómo va el montaje de la grúa Courtois, ¿eh? ¡Qué brutalidad! Ahí tenemos a los lados lo que va siendo el montaje de la oruga, que ya la han colocado, ya la han instalado. A los lados, obviamente, eso es como si fuesen las ruedas del coche, pero en una grúa, y el montaje de los contrapesos en la parte superior de la grúa. Así que desde aquí me marcho, seguimos hacia adelante, vemos todo el arsenal, todo el ejército de lamas que hay en la esquina de la Torre C, para ir subiendo a la parte superior y mitad superior de lo que es ya la esquina de la Torre C. Mirad, esto me he quedado flipado, ¿eh? Cuando lo he visto, estaba ahí Maribel con Cairete y Jesusillo, he flipado porque he dicho, nada más que he llegado, he dicho, ¡hola, mira, mira! Y me han dicho, sí, 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 y es que es verdad, esto no me lo esperaba yo hoy, ¿eh? Bueno, venga, seguimos avanzando, ya fliparemos más tarde. Mirad cómo va el avance y el montaje de la sexta cercha, esta cercha que va a ser la primera en izarse hacia el lado sur, va a ser en consecuencia la cercha, por así decir, enero. Focos encendidos, torres de iluminación encendidas, y lo que decía antes, ya han descargado el segundo tramo de 3 de la cercha junio. Este es el resultado de lo que ha pasado durante todo el día. Han colocado el primer tramo a primera hora de la mañana, que hemos visto en un directo, y el segundo tramo lo han colocado ahora por la tarde. Ahí los vemos ya en sus diferentes apoyos verticales amarillos, como el Villarreal Club de Fútbol, y ya en el sitio de izado. Yo, siguiendo el plan de estrategia, me imagino que seguirán trayendo esta noche más tramos, así que traerán el tercero y último de esta cercha junio. Bueno, esto es una imagen para la historia, ¿eh? Esta es una imagen para la historia. Ya ha caído el sol aquí en Madrid, aquí con las torres de iluminación, y vemos cómo siguen trabajando a estas horas, rematando la faena, rematando ese pedazo de izado del segundo tramo, dejándolo completamente anclado, que iba a decir trácteles, porque he visto ahí el tráctel, y utilizando los diferentes trácteles para reforzar provisionalmente esos tramos que ahora mismo completarían los 2/3 de lo que es la sexta cercha. Brutalidad in the night, ahora sí que sí, in the night, y nunca mejor dicho, aquí en Rafael Salgado, 21 de noviembre de 2022. Seguimos, avanzamos, no quiero, pero tengo que hacerlo. También hemos visto esta mañana, antes de que colocasen el primer tramo de la cercha junio, hemos visto cómo recolocaban también el brazo de la cercha Holland. Lo han colocado lo más cerquita posible a la valla, para hacer hueco, para hacer espacio, para izar el primer tramo. Madre mía, es que no puedo quitar los ojos de ver estas increíbles imágenes. Ahora mismo el atardecer aquí en Madrid, es que, bueno, atardecer no, anochecer ya. Es increíble, porque me quedo anodadado de todo lo que estoy viendo. Qué brutalidad, por favor. Madre mía. Y no os vayáis, lo que decía antes, no os vayáis, porque tenemos imágenes del interior, fresquitas, muy ricas. Imágenes del interior donde veremos el resultado y por qué están sacando estos escombros del interior todavía, sí, hoy, 2022, 21 de noviembre. ¿Por qué siguen sacando escombros? ¿Qué está pasando? Pues quédate hasta el final del vídeo y lo sabrás y lo verás, sobre todo lo verás también. Venga, seguimos, Alejop. Tenemos muchas ganas, sí, que lo sé, tenemos muchas ganas de ver cómo cierran estas esquinas, pero queda muy poquito. Bueno, no quiero poner el modo gran angular porque se ve peor, así que voy a dejar la lente 1 para que disfrutéis de todo lo que estoy viendo yo ahora mismo en persona y que lo disfrutéis en el vídeo. Ahí vemos ya las lámparas, el color ese de las lámparas que están en el interior proyectando esas lucecitas para simular los efectos del sol, y que ahora mismo, si os quedáis al final del vídeo, hasta el final del vídeo, podréis ver cómo va la evolución del terreno de juego, que por cierto
para mí, bueno, lo voy a decir al final del vídeo. Lo voy a decir al final del vídeo, así que quédate y lo verás porque está tremendo, ¿eh? Ha pegado un cambio brutal, como las lamas de la esquina de la torre, de donde antes no teníamos ni una. Ahora mirad las que tenemos completamente desnudas. Ojo, están trayendo conexiones para los soportes verticales a estas horas, lo que decía antes, completamente desnudas, donde debemos proyectar esas imágenes tanto de los semáforos como las diferentes luces y focos que hay por los alrededores. Bueno, aquí vemos cómo están dejando ahora mismo en el Santiago Bernabéu más conexiones para los soportes verticales, esos que hay aquí en la parte de la fachada de Padre Damián. Poco más os puedo ofrecer de esta parte del Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo va el avance de la instalación de la estructura baja del nuevo edificio, de la panza del nuevo edificio, donde sabéis que están incorporando esas estructuras para el refuerzo y colocación de los soportes verticales. Y creo que, a diferencia de esta mañana, no han colocado otra estructura más. Parece que siguen, o sí. Ojo, que sí, que han colocado otra, han colocado otra. Están precisamente ahora mismo. Madre mía, qué brutalidad, qué brutalidad. A mí, madre mía. Han colocado otro soporte, otra estructura para colocar los soportes verticales. Otra estructura en la parte baja del nuevo edificio para seguir colocando esos soportes verticales. ¡Qué brutalidad! Esta mañana hemos visto que habían colocado en este lado de aquí, pero es que mirad, están completando poco a poco. Se va a producir ahora mismo el beso en las estructuras inferiores de la tripota para que se produzca ese beso en los soportes verticales. Han colocado otro, han colocado otro. ¡Qué brutalidad! Todos los avances que ha habido hoy, y que hay, porque todavía no me he ido. Estoy grabando por la noche prácticamente y es que aún así hay muchísimos avances, pero muchísimos. Ya completamente iluminado el Santiago Bernabéu después de este día tan agitado, porque ha sido un día de viento, lluvia, de que me duele la espalda, me duelen las lumbares. Y ahí tenemos al fondo, tenemos la esquina de la torre, así que no vamos a dejar de flipar y ver novedades. Vamos a ver si están colocando lamas, que creo que sí, por la posición de las plataformas. Y yo creo que ya mañana veremos toda esa parte totalmente bañada de lamas. Último vistacito, qué preciosidad, por favor. Último vistacito a la parte de Padre Damián. Y nos vamos hacia el fondo sur y entramos al interior. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Pues sí, están poniendo lamas ahora mismo en la esquina de la torre A. Justamente están envolviendo ahora mismo la torre A. Pues efectivamente están colocando lamas en esta esquina de la torre A. La están envolviendo. Vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba para que veáis lo espectacular que se está volviendo esta esquina. Se está volviendo espectacular al ver esta instalación de las lamas, que llevaban unos cuantos días, la verdad, sin la colocación de las mismas, pero están a puntito de terminar con esa columna. Y a medida que avanzamos vemos esos armarios de donde estaban esas lamas que han ido incorporando en la esquina de la torre A, los van depositando aquí para llevárselos, para reciclarlos. Otro vistacito a la esquina de la torre A, mirad cómo nos la están dejando. Qué brutalidad, es que no tengo otras palabras para definir tal belleza. Porque ya sabes, si no eres madridista no pasa nada. Tienes que admitir que esta obra es imperial, faraónica, es un mecano. Esto es increíble, está quedando precioso. No me digas que no, admítelo, hombre. Y si ves que no, pues también te puedes hacer madridista. Y ya nos adentramos en el fondo sur, Concha Espina. Esas lamas que llevan un montón de tiempo ya completamente desnudas. Bueno, pues desde aquí, desde la parte central del fondo sur, aquí en Concha Espina y tienda oficial del Real Madrid, donde seguimos viendo que siguen reestructurando toda esta zona, os digo de que nos vamos para el interior, así que venga, acompañadme, dadme la manita. Hay que ver la locura que están liando aquí en la puerta 28, donde siempre veíamos entrar a los camiones con diferentes piezas para el hipogeo. Mirad la que están liando. ¡Qué locura, por favor! Esto es justo en la entrada del Tour, justo en la entrada del Tour. Parece que están buscando restos arqueológicos, madre mía. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 21 de noviembre de 2022. Aquí estamos un día más, mirad qué bonito, ese contraste de las lámparas, la grada al sur y la grada oeste con las letras del Real Madrid. Mirad qué bonito, qué bonito el atardecer, el anochecer más bien, porque está anocheciendo ya y se va a ver el Santiago Bernabéu espléndidamente bien. Lleva todo el día lloviendo con un mal tiempo, como habéis visto en el vídeo de la tarde, y no dejamos de ver rastros de huellas, todo mojado en los diferentes puntos del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos también lo que son las alcantarillas, entre comillas, de los lados entre el terreno de juego y la grada, y mirad cómo han abierto para habilitar
y para trabajar en el interior. Por cierto, el césped se ve mejor, se ve mucho mejor, muchísimo mejor, así que vamos a adentrarnos ya en la parte de tribuna y palco de honor para ver cómo avanza desde esa posición, pero ya os auguro de que está bastante mejor. ¡Qué locura, por favor, qué locura! Bueno, aquí nos adentramos por la parte de tribuna hasta la parte del palco de honor. Vamos viendo poco a poco el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades tenemos. Vamos a ver si tenemos grandes avances en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vamos a ver qué están haciendo en la grada del fondo sur. Grada abatible completamente abierta. Vamos a ver también qué están haciendo en la parte del lateral este, tanto en el primer anfiteatro como en la parte del Torreón, donde vimos cómo colocaban esos andamios, y en las diferentes partes del palco VIP del primer anfiteatro y últimos anfiteatros de los fondos. Bueno, antes de bajar a la parte del palco de honor, vamos a echar un vistazo a la parte norte del terreno de juego. Podréis observar que ahora mismo el césped está resurgiendo entre las cenizas. Así os lo digo, porque mirad qué bien se ve ahora mismo. Parece que están ese resultado de la inserción de las semillas que han hecho durante todas estas semanas. Parece que está empezando ya a dar frutos. Me diréis que no, pero sí, los ojos no engañan. Y sobre todo estos ojos con gafas. Bueno, vamos a seguir avanzando, pero de momento parece que hoy en la grada baja del fondo sur, al ladito de la grada de animación, pues bueno, vimos esa demolición de ese cachito de grada. De momento pues vimos cómo sacaban esos escombros en los diferentes lados de esa grada, pero de momento no han vuelto a hacer nada significante en toda esa grada. Parece que han quitado ya todo el escombro y lo único que están haciendo es trabajar en lo que hemos visto al principio del vídeo. Tenemos a nuestra derecha también un montón de arena, o de tierra, o de arena, o de tierra, no sé lo que es, que van sacando, imagino que será de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, esta grada de aquí. Bueno, esta esquina, donde hemos visto el hormigonado de este lateral de la grada baja oeste, y donde hemos visto también cómo siguen trabajando en esa parte del suelo de la esquina. Venga, avanzamos hacia el palco de honor. Empezamos a escuchar ya los martillos. Justo encima de nosotros, ya sabéis que estaba justo la parte de la grada del primer anfiteatro, donde están empezando a alinear los pasillos con el segundo, como hicieron en el lateral oeste. Y vamos a ver si en el día de hoy podemos conseguir sacar alguna imagen clara, muy clara, de lo que está pasando allá arriba. Ahí están los asientos del palco de honor completamente tapados, protegidos, para que no se rompan, para que no se deterioren. Ahí tenemos al fondo también, en la parte del fondo norte, cómo empezaron a construir esa plataforma para el acopio de materiales, y que de momento, pues bueno, así está. No han aprovechado a coger y a copiar materiales, así que veremos a ver qué es lo que van haciendo. Bueno, y vamos avanzando, ya está cayendo el sol, 5 de la tarde, y estamos aquí en el interior del Santiago Bernabéu, 21 de noviembre de 2022. Muchas gracias por estar aquí viendo el vídeo. Ya sabes, si te gusta, dale al like, suscríbete al canal para seguir los avances, estos avances que vemos todos los días aquí desde el Santiago Bernabéu, en los directos y vídeos que vamos haciendo. Uy, que tenemos muchos trabajadores ahí, ¿Cuándo empezarán a quitar estas ménsulas amarillas? ¿Cuándo? Estoy ya harto de ver esas piezas amarillas en la parte superior de cada torre, tanto en la torre C como en la torre B, y de momento no las quitan. Si me disculpáis un segundo, voy a limpiar la lente, que se ve un poco borroso. Bueno, aquí estamos ya, limpiada la lente. Vamos a ofreceros las mejores imágenes del día de hoy del interior. Uy, qué bien me ha quedado esto. Estoy viendo que en el primer anfiteatro del fondo sur han empezado a colocar una plataforma. Han puesto ahí un andamio gigante para empezar a copiar material. Ya sabéis que están a tope con la remodelación del primer anfiteatro en el lateral este. Esto es lo único que podemos ofrecer desde aquí, tanto este cachito del fondo sur como el otro del fondo norte, donde parece que están empezando a colocar también lonas protectoras en este lado central del fondo norte, donde mirad cómo han colocado esas protecciones en los asientos para que no sufran ninguna rotura, ningún deterioro por esos trabajos que se están haciendo de alineación de los pasillos. Uy, mirad esa grúa Holland ahí acopiada, guardada, instalada en la esquina de la torre D. Ya sabéis que empezaron a montar el otro día ese pedazo de brazo, el plumín, el pedazo de plumazo que tiene esa grúa Holland, y que han traído hoy 21 de noviembre la segunda grúa. Bueno, no sé si hoy o ayer por la noche,
pero trajeron la segunda grúa, la grúa Courtois, ya lo he bautizado como Courtois, ahí justamente enfrente de la Torre C. Justamente ahí, que están empezando ya a montar los diferentes tramos para que el plumín sobrevuele toda la parte superior de la cubierta y pueda llegar a dejar esas inmensas cerchas justo en esta parte que estamos viendo. Aquí, toda esta parte, la que están montando ahora, que hemos visto esta mañana en el directo, la subirán, la dejarán en este lado de aquí, pa, la subirán y será la primera en llegar al fondo sur. Que por cierto, ahora aprovechando estas imágenes de la visera, vemos cómo han avanzado en la colocación de esas piezas que van dejando acopiadas en la esquina de la torre. ¿Ve? Mirad cómo ya empieza a asomarse ese perímetro de lo que va a ser el final de la cubierta con el principio de lo que sería la apertura de las cerchas, contando de que esté totalmente abierto todo, esto sería el final ya y el perímetro de la cubierta. Obviamente cuando estén las cerchas abiertas y la cubierta cerrada, pues no sería el perímetro. Vamos a seguir viendo esas imágenes de la visera a última hora de la tarde hoy. Aquí tenemos últimas imágenes preciosas, riquísimas, muy fresquitas, y vemos cómo han ido incorporando más piezas en los diferentes días desde que empezaron ya de nuevo con los grandes trabajos en la visera. Me acuerdo que estuvieron muchísimo tiempo trabajando en la cercha de rodadura número 2, sobre todo en esta zona, con la grúa que tenemos instalada en Concha Espina y que hoy está descansando. Yo me imagino que será porque hace mucho viento, ha hecho un día hoy de perros, y un día de perros hoy aquí en España significa un día del que no te mueves de casa en todo el día, viendo Netflix y viendo los vídeos de JR in the Night. Bueno, veo mucha actividad en los primeros anfiteatros. Ahora veo que hay actividad, han colocado estas lonas protectoras negras ahí en la parte del primer anfiteatro del lateral oeste. No sé si serán porque van a hacer trabajos de soldadura, empezarán a hacer trabajos en la parte superior, o no lo sé, pero ahí tenemos cómo han colocado esas protecciones justamente en el primer anfiteatro del lateral oeste, ya prácticamente en la esquina de la Torre B, donde si quitamos zoom, en la otra parte, en la esquina de la Torre C, no han puesto nada. Lo que sí han puesto es esa plataforma, que de momento pues no la veo utilizarse para nada. Sí, para utilizar estos trabajadores ahora mismo que están hablando y charlando de cómo manejar y remodelar el Santiago Bernabéu. Seguimos viendo trabajos en la parte del Skybar, ahí en la parte superior del lateral oeste, donde no dejamos de ver plataformas de oruga, trabajando en la estructura misma de esa parte del Skybar, en un futuro Skybar donde nos podremos tomar esos mojitazos, esos aguas negras, como Dios manda, en el Santiago Bernabéu. También vemos esos huecos que han hecho en las gradas, donde colocaron esas tancas, y que en un futuro también, no en todos los lados, pero empezarán a colocar esa grada prefabricada para de nuevo montar la grada del cuarto anfiteatro del lateral oeste, con sus respectivos accesos desde la grada hacia el bar y viceversa. Oye, ¿os acordáis de estas máquinas? Creo que eran acumuladores de aceite hidráulico o algo así, que dejaron acopiado aquí en la banda del fondo sur, que creo que ya se les acaba el material para poder incrustar y introducir al hipogeo, debido a esa remodelación y a esas obras que están sufriendo en la puerta, como hemos visto al principio del vídeo. Y como no se den prisa en acabar esos trabajos en la puerta, pues obviamente todos los materiales que habían acopiado para introducir al hipogeo pues se les va a acabar. Y el hipogeo es que tiene que ir rapidísimo, pero rapidísimo. Hay que acabarlo cuanto antes. Además que si no les da servicio, todos los trabajadores que hay dentro no harían nada. Aunque siempre hay cosas que hacer, por ejemplo barrer, fregar, poner la colada, poner la lavadora, da igual. Pero siempre hay cosas que hacer ahí en el hipogeo. Que por cierto, hace poco se vieron imágenes del invernadero hipogeo, no sé si serían recientes o no, pero muy chulas, ¿eh? Han avanzado bastante. Tenemos aquí a ese pedazo de crack, donde ya sabéis que espantapalomas, el espantapájaros no, el espantapalomas, un día si le veo por la calle se lo voy a decir, digo, eres un espantapalomas, tío. Y me dirá, ya lo sé, me lo dices mucho. Pero hay que ver, hay que ver que bien está el césped. Es que ahora mismo a este pedazo de crack le veo, mira, está ahí probando el láser. Podemos ver ahora mismo el césped y... ojito, ojito, qué pedazo de imagen, mirad cómo ha cambiado, ha crecido. Madre mía, esta es una imagen tremenda, pero tremenda. La evolución del césped, yo creo que no daba un duro por ello, Es verdad que todavía quedan rastros y huellas, pero creo que ha mejorado bastante, Es más, en la banda, me acuerdo yo de que en la banda sobre todo, y en la zona de los porteros, era cuando más sufría, cuando más calvas había, pero mirad cómo ha cambiado, por favor.
ya se me iba a olvidar hacer un zoom, un teleobjetivo a la parte del césped, porque es increíble. Por cierto, me duelen las lumbares que no veas. ¡Ay, mis lumbares! ¡Ay, mis lumbares! Vamos a ver también la otra parte del fondo norte, bueno, ya el lado norte, por supuesto, donde podéis ver que es una locura el cambio que ha pegado el césped. A mucha gente dirá, no, Jesús, todavía hay calvas por ahí, todavía hay deterioros. Pues decidme a mí dónde hay deterioros, porque ha cambiado tanto el césped que yo me atrevería a decir que está prácticamente listo para practicar ya el fútbol en el Templo Blanco. Qué locura, cómo ha cambiado en apenas 2 semanas desde que colocaron esas semillas, cómo ha cambiado el terreno de juego, Madre mía, cómo me enrollo, me voy para el otro lado. Bueno, antes de irme al otro lado del mirador, tenemos aquí los nuevos palcos VIP que va a haber en el fondo norte y mirad cómo han evolucionado, Está evolucionando el césped, está evolucionando mi culito y también está evolucionando esta remodelación, esta instalación de los palcos VIP entre el segundo y tercer anfiteatro del lado norte. ¡Qué locura, por favor! Este parece que está listo, a falta de que coloquen los muebles. Esto es igual. Madre mía. Habrá que ir rematando los diferentes palcos. Mira, este parece que no. Pero qué locura. Claro, es que trabajando día y noche en estas zonas, pues al final es que llega el momento en el que o lo acabas o lo acabas. Pero va muy bien, Es verdad que ya sabemos el spoiler, ya sabemos la noticia de que lo van a habilitar en enero, pero claro, hay que hacer el avance, hay que hacer el seguimiento todos los días y tenemos que ir diciendo, informando todo lo que va pasando en todos los alrededores del Santiago Bernabéu. Donde he de decir que en los palcos rectangulares, bueno, sí, palcos rectangulares del primer anfiteatro en todo el anillo, primer anfiteatro del fondo norte, lateral oeste y fondo sur no presenta ninguna novedad. A cambio de las novedades que tenemos en el césped, ahí tenemos lo que decía antes, la protección de ese plástico a los asientos. Venga, nos movemos. No voy a hablar y la imagen habla por sí sola. Bueno, siéntete como un jugador cuando sale al terreno de juego. Pues igual, lo que pasa es que soy JR y no es igual, pero bueno, va cayendo la noche, lo que decíamos antes, de un sitio a otro al final es que se nos echa la noche encima. Y aquí vemos ahora mismo más el contraste de las lámparas pegando ya en la cubierta. Bueno, realmente es el sol, creo. Eso sí era clickbait. Pero mirad cómo va quedando el Santiago Bernabéu. Voy a grabar cuanto antes porque si no al final todos los detalles y las novedades me las pierdo. Oye, ¿y esto qué hace encendido? Pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. Pues eso sí, yo no te agaches. Y pensar que dentro de una semana, yo creo que más de una semana, un poquito más de una semana, tendremos ya la primera cercha en lo que va a ser en el fondo sur, aquí arriba. Veremos a ver, Yo creo que ya la semana que viene, en cuanto esté lista la segunda grúa, no hay tiempo que perder y veremos ya la primera cercha en este lado de aquí. Será la primera del fondo sur y por lo tanto la primera en izarse. Será junio, la que sea la primera en estar en la cubierta. Aquí veis el motivo real por la que no ha trabajado la grúa de Aguilar del fondo sur. En la parte de la visera, mirad cómo las lonas que protegen las lamas de la cubierta norte, cómo se mueven. Si aquí abajo hace un aire brutal, imaginaos ahí arriba. ¿Cómo se dice? Imaginaos, imaginaros. Bueno, da igual. Me habéis entendido. Nada, me pilla la noche, me pilla la noche. Qué locura. Del Bernabéu ahora por la noche. Es que es una brutalidad, Cómo cambia del día a la noche. Qué belleza, por favor. Cómo pega la luz de las lámparas en la cubierta. Esas letras azules. Esas protecciones que están poniendo ahora que nos entorpecen la mirada y la imagen. No sé si es posible que sea para la colocación de las cerchas, protección de los asientos, pero veremos a ver qué más ponen durante todos estos días. Veremos a ver, veremos. A ver, vamos a ver qué nos depara la parte del lateral este. Bueno, y antes de sacaros imágenes del lateral este, están ahí trabajando. Pedazo de máquina, pedazo de herramienta. Es una radial. Una radial, me imagino que será de gasolina. Sí, de gasolina. Ojito, Para que una radial sea de gasolina es porque tienen que ejercer mucha fuerza.
Y es que mirad, están trazando una línea semi perfecta en la parte de la grada del fondo sur. Empiezan en serio los trabajos. Ahí va, ahí va. Que claro, ahí hay ladrillo, ahí hay hormigón. Empiezan en serio los trabajos en la parte de la grada del fondo sur. A ver, me han dicho que les saque, no sé qué quieren decir, a lo mejor os ponen verdes. ¿Qué queréis decir? O sea, venimos de Barcelona. Bueno, más que a verte a ti, venimos a ver el estadio. Espera, me voy a acercar que si no nos escucha. Ahora tienes que decir. Ahora. No sin... Tú dices a la Madrid y nosotros decimos sin nada más. Ah, vale, espera. 1, 2 y 3. Y 3. A la Madrid. No, tú tienes que decir a la Madrid y nosotros sin nada más, coño. Ah, pero eso es caireta. Bueno, Eso es caireta. o sea, Mira, lo tenemos que decir yo digo nosotros. 1, 2 y 3 y a la Madrid. Venga, vale. ¿Vale? Venga, 1, 2 y 3. A la Madrid. Vale. ¿Qué te pasa? Va. Cuéntanos. No, espera, vamos. A la tercera va la vencida. Vale. Venga, 1, 2 y 3. A la Madrid y nada más. Eso es. Bueno, me lo estaba diciendo Jesusillo, lleva toda la razón. Mirad cómo va la evolución y la construcción de esas salas de prensa, esos habitáculos de prensa que están haciendo la nueva grada aquí en el lateral este. Mirad qué brutalidad, cómo han avanzado. Tienen un total de 7, 8 más o menos ya. Qué burrada, por favor, qué burrada cómo han avanzado en apenas 2 semanas que llevamos de parón. Cómo han avanzado en la colocación y construcción de estos habitáculos, que se puede decir así también, de prensa en la parte baja de la nueva grada, donde vemos muchos andamios. Empezaron a quitar las vallas, esas vallas que separaban la antigua grada con la nueva, y que hoy en día en la parte central, bueno, prácticamente ya no tenemos ninguna valla en ningún lado. Es que va súper rápido, va hiper rápido. Vamos, JR in the Nights. Vamos a fijarnos también en el primer anfiteatro, lo que podamos ver, lo que nos dejen ver. Aquí tenemos cómo van alineando esos pasillos con la parte del segundo anfiteatro, donde empezaron a colocar, donde estuvimos el último vídeo aquí, vimos que empezaron a colocar esas tablillas, esos paneles de encofrado, para delinear lo que van a ser en sí los nuevos pasillos. Escuchábamos, una vez que estábamos en tribuna, seguimos escuchando esos martillos eléctricos, cómo perforaban en diferentes partes, en diferentes remates que van haciendo, donde no les ha quedado claro y han tenido que rematar con el martillo eléctrico. Y esto es lo que tenemos a día de hoy, 21 de noviembre, imágenes de última hora, ya anocheciendo en el Santiago Bernabéu. Mirad cómo nos van dejando toda la parte del primer anfiteatro del lateral este. Seguimos viendo, seguimos visualizando las demás partes del estadio. Aquí tenemos la parte de separación, esa parte limítrofe entre el fondo norte y el lateral este, donde empezamos a ver esos andamios colocarse e instalarse. Y de momento no han pillado esos 2 trabajadores que llegan tarde y para colocar esos tabiques. De momento sigue prácticamente igual. No veo ningún movimiento, ningún trabajo en la zona, así que parece que no corre mucha prisa. Quitamos zoom, vemos también el paseo, bueno, futuro paseo 360 grados aquí en el lateral este, con esos carriles, con esas piezas que han ido incorporando poco a poco y que han ido uniendo también. Se ve mucho mejor desde fuera para ese paseo 360 grados que va a haber en el perímetro del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos una plataforma, ahí tenemos la cesta. Lo que está claro que con la tubular no apreciamos bien lo que están haciendo. Bueno, pues avances y novedades del interior del día de hoy, noviembre 21. ¿Listos? Ok, así que ya sabéis, si queréis me dais un like, si os ha gustado, por supuesto. Suscribíos al canal para seguir apoyando y animando a que JR siga haciendo estos pedazos de vídeos. Realmente estos pedazos de vídeos no lo digo yo, los decís vosotros, pero ahí me he tirado un poquito de flores. Así que nada, si te ha gustado déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Novedades del interior del día de hoy in the night. Mirad qué bonito. Chao, chao, chao.